Bienvenidos, hermanos, a este episodio número 13 de Sobremesa, Pastor. Número 13 y hoy número es... 13. Hoy y es hoy es 13. Martes 13. Martes 13, qué bueno que es martes 13 de agosto. Bienvenido, Pastor, es un gusto poder estar aquí otra vez Finalmente con usted. ya de vuelta, ¿qué? 3 semanas o algo así, ¿no? Sí, así es, 3 semanas donde pues tuvimos muchas actividades en nuestra iglesia Así local, es. ¿verdad? Llenas de bendición, de servicio, y pues retomamos nuevamente este tiempo para poder meditar después de escuchar la exposición de la palabra del Señor, meditar sentados, tranquilos. Creo que el último fue cuando se cortó la corriente, ¿no? Sí, y hasta hoy Hasta vino ahora la luz. regresó la corriente. No, fue por muchas actividades que tuvimos. es. Pero es que es un gusto estar de regreso, de verdad, es un gusto estar aquí otra vez en Sobremesa. Así es un gusto poder estar aquí y poder meditar sobre la palabra de Dios, las preguntas que han surgido de los sermones anteriores que hemos tenido, y aunque ahorita vamos a tratar una porción un poquito más extendida, esta es la versión extendida de la sobremesa, de los versículos 10 al 17 del capítulo 3, de Primera de Corintios. De Primera de Corintios, así es. Seguimos en Primera de Corintios y seguiremos hasta que el Señor diga. Pastor, ¿está listo para que podamos empezar? Pues ya más que listo, ya hacía falta. Esperamos que ustedes recuerden que tenemos más o menos unas preguntas atrasadas del episodio anterior, el 12. Entonces solamente vamos a hacer como un breve repaso de la última pregunta en la que nos quedamos a medias. Y Pastor, esta pregunta era acerca de la manera en que nosotros vemos el llamado del ministerio pastoral y el ministerio, por ejemplo, de una ama de casa en la vida cotidiana normal que el mayor porcentaje de los cristianos vive día a día, ¿verdad? En trabajos comunes. Nosotros, ¿cómo podemos ver esta tendencia de minimizar o desvalorizar esos roles cotidianos? ¿Qué nos puede decir al respecto de la diferencia de estos llamados o el resumen de la respuesta que ya nos había dado anteriormente? Sí, claro, algunos, vaya, no algunos, sino mucha gente en las iglesias tiende a pensar que el llamado al pastorado, ¿sí? Es un llamado, digámoslo así, tan especial que pues opaca a todos los demás, y hay personas que pueden pensar en la iglesia que pues su ministerio, su llamado, pues no es tan importante como el llamado del pastor, ¿no? Ahora, dicho lo cual, tampoco quisiera que nos vayamos al extremo de pensar que el llamado pastoral no es un llamado especial que el Señor hace a un hombre para ministrar a la iglesia en su nombre. Pero, vaya, si bien este llamado es especial, por supuesto que el Señor ha llamado también a cada cristiano a servirle. Recordemos que el Señor nos ha hecho un reino de sacerdotes, y los cristianos, todos los cristianos somos sacerdotes espirituales que ministramos en este santuario espiritual que es la iglesia, y ofrecemos sacrificios espirituales. Recordemos también que en la Reforma se rescata esta preciosa doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, ¿no? Vaya, no debemos nosotros menospreciar el servicio que un creyente puede hacer al Señor y a la iglesia, aún no siendo pastor. Algunas personas pueden pensar que por ser, digamos, amas de casa y no ser, como decía, una conferencista, una mujer, vaya, la próxima Nancy Lee, ¿no? Ahí están dando conferencias, pues es una simple ama de casa. Bueno, son llamados distintos, ¿sí? Pero los dos son importantes, ¿sí? Quizá esta mujer no ha recibido los dones que esta otra, pero su llamado es importante a cuidar a su hogar, a crecer a sus hijos, a servir a su cónyuge, a su esposo, pues, y bueno, este es un llamado importantísimo, ¿no? Aunque no sea tan glamoroso, no esté bajo los reflectores como otros llamados. Entonces, en pocas palabras,
los llamados son diferentes, ¿sí? Dios nos llama a cada uno a una vocación distinta, pero todos debemos ver nuestro llamado, como enseña la Escritura, precisamente como una vocación de parte de Dios, ¿sí? Debemos ver nuestro llamado como un ministerio al Señor, y nuestro llamado siempre debe estar en función de su reino, ¿no? Entonces, una vez más, cuidado con pensar que el siervo del Señor solamente es el pastor, ¿no? Todos somos siervos, todos somos ministros, pero que ministramos en llamados distintos. Así es, sí, definitivamente. Y creo que hay una tendencia de minimizar o desvalorizar el trabajo, vaya, digamos, el de, qué sé yo, un empresario, un oficio, y al final todo lo hacemos para la gloria del Señor. Y sí, definitivamente. Gracias, pastor. Y hablando de números, ¿cuándo deberíamos de preocuparnos por los números? Ya que hemos estado viendo que Pablo nos dice que el crecimiento lo da el Señor, y el Señor nos llama a ser fieles, claro, y por encima de estar viendo los números, pero ¿cuándo deberíamos de preocuparnos por los números? Bueno, en realidad... O más bien, si deberíamos de Claro, preocuparnos. claro. Yo me inclinaría a pensar más en que no debiéramos enfocarnos ni preocuparnos por los números. O sea, una vez más, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio el Señor, y en la parábola del sembrador escuchamos dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno, ¿no? Ya hemos hablado en otras ocasiones de que el que determina que uno fructifique a 30, otro a 60 y otro a 100 es el Señor. Y hemos dicho una y otra vez, y vaya, últimamente en nuestra iglesia hemos estado recalcando esto, una verdad que por un lado pues debe darnos gran consuelo, y es que pues Dios no nos ha llamado a resultados, Dios nos ha llamado a ser fieles a la tarea. Entonces nuestro énfasis debe estar en la fidelidad a la tarea. O sea, no debo estar tan preocupado por, bueno, hoy vinieron 5 o la semana pasada no vinieron, vaya, ni 3, en fin. No debo estar tan preocupado por eso, más bien debo estar preguntándome, bueno, ¿estoy siendo fiel? Estoy, por ejemplo, orando como debiera, ¿sí? Estoy cultivando la vida espiritual, estoy ministrando el Evangelio, estoy enseñando, predicando, aconsejando el Evangelio. El ministerio de la iglesia es un ministerio que sigue la enseñanza de la Escritura, mis estrategias, etcétera, todo, bueno, se basa en qué, en sabiduría humana o en el poder del Espíritu Santo. Bueno, esa debe ser la preocupación central, principal, ¿sí? No tanto, bueno, ¿cuántas sillas llenamos esta noche? Los números son engañosos. Ahora la pregunta dice, bueno, ¿cuándo deberíamos, no? Y tú dijiste, quizá debemos preguntarnos si deberíamos preocuparnos por eso. Yo diría, no debiéramos preocuparnos por los números, preocuparnos por ser fieles. Ahora bien, también es cierto, aquí también quiero yo no dejar pasar algo que es importante. Deberíamos preguntarnos, por supuesto, si estamos haciendo cosas que impiden a las personas venir a la iglesia, ¿ok? Y también eso tiene que ver con con preocuparnos por la fidelidad, ¿sí? Por supuesto, pudiéramos hablar acerca de, bueno, el testimonio de los creyentes, los que profesan ser creyentes, mejor dicho. ¿Qué cosas podemos estar haciendo que impiden a la gente venir a la iglesia? Ahora, hay otros tipos de cosas que a lo mejor diríamos no tienen mucho que ver con este asunto de ser fieles, pero cosas que a lo mejor, bueno, también deberían tomarse muy en cuenta. Por ejemplo, digamos, estamos programando nuestros cultos en horarios que son, que representan una dificultad para las personas, porque a lo mejor termina el culto muy tarde, ya no tienen
digamos, un transporte de regreso a casa. Entonces, en un sentido, sí habría que prestar atención a cosas que a lo mejor están impidiendo que veamos números, ¿no? O sea, no sé si me doy a entender ese tipo de cosas tan mundanales, llamémosle, ¿no? Tan del día a día, ¿sí? No mundanas, sino mundanales, ¿no? Sino del día a día, ¿no? Ese tipo de cosas hasta del sentido común, ¿no? Sí, hay que prestar atención a ese tipo de detalles. Sin embargo, una vez más, quiero recalcar, el énfasis debe estar en preocuparnos por ser fieles. Y si Dios va a bendecir con 5, con 10, con 20, con 100, eso es cosa de Él, eso es cosa del Señor, ¿no? Una vez más, en la Escritura encontramos gente como el profeta Jeremías, ¿no? Que sabía muy bien que no iba a haber números, que no iba a haber convertidos, que no iba a haber resultado. Y no por eso podemos decir que su ministerio fue un fracaso, ¿sí? En tanto en que en buena conciencia podamos decir, Señor, hemos hecho lo que nos llamaste a hacer, y dejemos que el Señor decida si va a haber fruto y qué tanto fruto va a haber, ¿no? Y pastor, si, bueno, se ha hecho énfasis en que Dios nos llama a ser fieles, pero ¿qué si al examinarnos, autoexaminarnos, vemos que no hemos estado siendo fieles? Claro. Y la pregunta es, que nos mandaron es, ¿cómo puedo llegar a hacerlo si no he estado siendo fiel? No he sido fiel al llamado que he recibido. O sea, ¿cómo puedo llegar a ser fiel? Ajá, sí. Porque no he sido fiel a mi llamado, ¿cómo puedo empezar a hacerlo? ¿Cómo puedo llegar a Bueno, es tan sencillo como empezar a hacerlo. O sea, parece digo que me estoy saliendo ahí por la tangente, ¿no? Como se dice, como que estoy evadiendo la pregunta o ridiculizándola. No, de ninguna manera, es una buena pregunta, pero si la persona está consciente, bueno, no he sido fiel, es porque sabe que no ha sido fiel. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse de no haber sido fiel a la tarea que Dios le dio y empezar a hacerlo. Por ejemplo, no he sido fiel en la oración. Bueno, pues empieza, ¿sí? Empieza. No he sido fiel en, vaya, Dios me llamó a ser maestro en la escuela dominical. Bueno, empieza a hacerlo, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, yo no diría que habría que buscarle por ahí, como se dice coloquialmente, 3 pies al gato, ¿no? Cuando sabes que tiene 4. Sabes que no estás siendo fiel, arrepiéntete y haz lo que tienes que hacer. ¿Me explico? Así es. Sí, definitivamente empezar. Claro. Así es. Y pastor, hablando sobre las obras, obras que serán probadas, y hemos estado viendo, ¿verdad? Que estas obras serán probadas por fuego. ¿Cierto? La Sí. pregunta que nos llega es, ¿qué obras van a ser pasadas por fuego? Si nos puede hablar más al respecto. ¿Y cómo podemos hacer para que estas obras no se quemen cuando el Señor las Claro. pruebe? Y estamos hablando, por supuesto, de 1 Corintios capítulo 3, donde Pablo está pues enseñando a los corintios y a nosotros también de que, bueno, Dios nos ha llamado a este proyecto de construcción, ¿verdad? A construir sobre el fundamento que ha sido puesto, es decir, Jesús, el Evangelio de Jesús. Nos ha llamado a construir el templo espiritual. Bueno, Él lo está construyendo a través de nosotros, ¿no? Nos llama a participar en la construcción de este edificio espiritual, de este templo espiritual, la iglesia. Entonces Pablo aquí habla de que unos construyen con materiales perecederos y otros con materiales imperecederos, y menciona algunos ejemplos: oro, plata, piedras preciosas, heno, hoja, hojarasca, dice por ahí el apóstol Pablo, ¿no? Bueno, es heno, madera, ¿no? Dice por aquí. Sí, madera, heno, ¿verdad? Y hojarasca, ¿verdad? Uh-huh. Sí, perdón, yo mencioné hoja, no, pero es madera, heno y hojarasca, ¿no? Claro. Materiales perecederos, ¿no? Entonces, Pablo dice, cada uno tiene que ser cuidadoso de cómo sobreedifica. Y entonces nos da la advertencia, porque la obra de cada uno será probada, así como por fuego. Y el fuego va entonces a revelar la calidad de esas obras, ¿sí? La calidad de la construcción de cada quien. A lo mejor le tocó hacer esta porción de la pared y
Y a simple vista, pues parece muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque está bastante bien realizado el trabajo del estuco ahí, o como le llamen, o el repellado, dicen algunos, ¿verdad? El revoco, dicen otros, muy fino, muy bonito. Sin embargo, esa persona, pues quiso ahorrarse materiales y no le puso ahí blocks de concreto, quizá le puso allá, no sé, pensemos en cartón, ¿no? Pero no se ve porque está obviamente el estuco encima y parece muy bien, pero de pronto hay un cable ahí que tiene un cortocircuito y entonces, ¡pum!, hay un incendio y se demuestra que pues puso materiales que eran fácilmente inflamables, ¿no? No construyó como debería ser. Bueno, hablando ya entonces de lo que eso significa, decíamos en el sermón en ese entonces que nuestro Señor pues va a revelar eh, la motivación detrás de las obras, las intenciones, por qué uno hizo lo que hizo, ¿sí? Y aquí es importante recordar que, como apunta, por ejemplo, John Frame, siguiendo a nuestras confesiones, que para que el Señor considere una obra como buena, pues hay tres requisitos, ¿no? Obviamente tiene que ser una obra que sea prescrita en las Escrituras, ¿sí? Que Dios manda en las Escrituras. Y, por supuesto, esa obra prescrita tiene que tener una motivación correcta y un fin correcto. Tiene que partir de un corazón regenerado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y un corazón que ama a Dios, pero también debe buscar la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, si bien podemos nosotros hacer obras prescritas en la Escritura, y que a simple vista, bueno, pues parecieran ser, oye, ese está haciendo lo que debe de hacer. Pero el Señor va a juzgar la motivación y la finalidad de esa obra, ¿no? O sea, eh, ¿por qué la hice y para qué la hice? Entonces viene el día cuando el Señor va a juzgar todo lo que hicimos en la iglesia y como cristianos, ¿verdad? Fuera de la iglesia, en nuestro ministerio en casa, en mi paternidad, en mi relación con mi esposa, ¿no? En mi trabajo, pues, ¿sí? Porque, como hemos dicho en otras ocasiones, no debemos nosotros tratar de dividir la vida en las esferas espiritual y secular, ¿no? Donde nosotros estemos, hemos oído una y otra vez, debemos estar en adoración a nuestro Dios. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Mi vida debe ser una vida doxológica. Mi trabajo es ministerio. Si soy llantero, soy ingeniero, es ministerio. Estoy yo haciendo ese trabajo en función del reino de Dios. En fin, vaya, no debemos nosotros pensar que si bien Pablo está hablando aquí del ministerio en la iglesia, solamente se refiere a eso. O sea que, pues mi labor como esposa no va a ser juzgado por el Señor, ¿no? Dice, bueno, yo atendía a mi esposo, sí, pero lo hacías por dentro a regañadientes y demás, o sea. Y sí, Dios va a probar las obras, va a mostrar las obras, va a revelar lo que hay detrás de esas obras. Y algunos, dice la palabra, recibirán alabanza y otros van a recibir, bueno, van a tener pérdida, porque pensaban, aquí traigo esto, 30 y tantos años de ministerio y se chamusca, se quema ahí, ¿no? Y yo que pensé pero el Señor va a mostrar lo que realmente era, ¿no? Va a ir más allá de las apariencias. Entonces, sí, como creyentes, todas nuestras obras, en la iglesia y fuera de la iglesia, van a ser probadas. Las de los líderes y, por supuesto, la de los miembros de la iglesia. Chicos y grandes, todos. Entonces, pastor, para que estas obras no se quemen en el fuego, nuestra motivación debe ser correcta. Claro, por supuesto. Ahora tenemos que ser aquí también, tenemos que ser honestos, tenemos que ser claros aquí. Ninguno de nosotros puede preciarse de que sus obras son hechas todo el tiempo con la motivación correcta. Tenemos motivaciones mezcladas, en fin. Uno
debe ser capaz de decir, Señor, aún mis mejores esfuerzos, ¿verdad? Seguramente están salpicados por mi pecado. Pero aquí también tenemos que reconocer, bueno, la obra mediatorial del Señor Jesús como sumo sacerdote y cómo su obra, por supuesto, hace nuestras obras aceptas delante de Dios, ¿verdad? Eh, a veces nosotros pensamos, y creo que somos demasiado duros con nosotros mismos, y a veces pensamos que el Señor es un Señor o un Padre muy duro, ¿no? En el sentido de que pensamos que lo que hacemos para Él y por Él es quizás hasta insignificante, ¿no? Pero el Señor se complace en recibir el servicio que sus hijos hacen, ¿verdad? Se complace y pudiéramos usar la imagen de que, bueno, le llevamos nuestro dibujito ahí, como cuando nuestros hijos vienen con un dibujito y nosotros lo pegamos en el refri, ¿no? Bueno, también el Señor, ¿verdad? Acepta y recibe nuestras obras así. ¿Por qué? Porque han sido aceptas o hechas aceptas a través de su Hijo Jesús. Ahora, recordemos también el otro lado de la moneda, ¿no? Cada uno debe estar consciente de a quién está sirviendo, ¿sí? Y debe ofrecerle lo mejor que uno tiene. No heno, madera y hojarasca, ¿no? Sino ofrecerle lo mejor que uno tiene. Recuerda como Malaquías, por ejemplo, ¿no? Ahí reporta cómo el Señor le reprocha a su pueblo. Si ustedes me traen pan agusanado y me traen la oveja perniquebrada y me traen la manchada, dice, preséntale eso a tu rey a ver si lo va a aceptar. Y es que a veces nosotros pensamos, bueno, puedo ofrecer lo que sea al Señor y Él va a estar contento, ¿no? Mis obras y Él va a estar contento. Bueno, no es así realmente. Ahora, por otro lado, cuando uno con un corazón lleno de amor, pues tú le ofreces al Señor algo que tal vez no sea un Van Gogh o o un Rembrandt, ¿no? Pero el Señor recibe con gozo, ¿verdad? Lo que su Hijo con amor le ofrece, ¿sí? Tal vez no seas el más dechado o el más virtuoso y demás, pero le sirves con todo amor, ¿sí? Le sirves con lo mejor de ti. Vaya, te esfuerzas por eso, ¿sí? Entonces, tendríamos nosotros que checar nuestra motivación, tendríamos que ver si realmente lo que hacemos lo hacemos por amor a Él y si realmente queremos su gloria, queremos que Él sea glorificado, ¿no? Eso tendríamos que buscar para que nuestras obras no terminen pues ahí quemadas por el fuego, ¿no? Ya contestó 3 preguntas en bueno. una y qué bueno, qué bueno. Y creo que eso que usted mencionó de que aunque nuestras motivaciones no siempre van a ser del todo piadosas, entonces sí deberíamos de hacer obras, claro, con nuestro mejor esfuerzo y recordando que gracias a la obra de Cristo Jesús, nuestras obras son recibidas por el Padre. Claro. Porque al final, aún en nuestros débiles esfuerzos, Cristo es visto en nosotros. Cierto, o sea, recordemos una vez más, el Señor no nos salva por obras, pero nos salva para obras, ¿no? Como dice Efesios 2, 8 al 10. Sí, no somos salvos por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe, por supuesto. Pero luego dice el versículo 10, ¿sí? Que Él, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, el Señor nos ha revelado en su palabra qué es lo que Él quiere de nosotros, ¿sí? ¿Qué son las obras que Él quiere que hagamos? Esas obras fueron preparadas para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, claro, tenemos que entender que las obras son importantes, ¿sí? Que como cristianos fuimos salvados para esas obras, para hacer lo que agrada a Dios, para hacer lo que glorifica a Dios.
Y pastor, esas obras, hablando en el contexto de Corintios que estamos hablando y que Pablo menciona, ¿son exclusivamente para la iglesia, dentro de la iglesia local? ¿O también podemos hablar de que estas obras se hacen fuera Sí, de la iglesia? claro. Y tomando en cuenta que estas obras o edifican o destruyen. Bueno, una vez más, Pablo está aquí en 1 Corintios 3, hablando, por supuesto, de las relaciones entre los líderes y los miembros y la respuesta apropiada de los miembros a los líderes y está hablando, por supuesto, de cómo los líderes deben ministrar, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente el contexto habla precisamente del ministerio en la iglesia, pero por supuesto en la Escritura encontramos que nuestro ministerio, si nosotros como este reino de sacerdotes, nosotros servimos al Señor en primer lugar, somos llamados a servir a Dios en adoración a través de todo lo que hagamos, ya sea en el culto público de adoración, o sea, la adoración en un sentido estricto, o en todo lo que hagamos en nuestra vida, la adoración en un sentido amplio. Nosotros somos llamados siempre a servir siempre al Señor, donde quiera que estemos. Somos llamados a ministrar o a servir a nuestros hermanos en la iglesia. Para eso Dios dio dones, para edificar el cuerpo de Cristo. Pero también somos llamados a servir al mundo, ¿sí? Somos llamados a obras de misericordia, buenas obras. El Señor quiere que hagamos buenas obras delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen su nombre. Entonces, estamos hablando de que estas obras pues tienen que ver con todos los aspectos de la vida. Sí, nosotros debemos edificar la iglesia con nuestros dones, por supuesto, pero también, bueno, uno tiene, vivimos en una familia, por ejemplo, ¿no? Y debemos servirnos el uno al otro en la familia, y los hijos deben obedecer a los padres, y los esposos amarse el uno al otro, y la mujer someterse a su marido, en fin, en nuestro trabajo, ser unos buenos siervos también, ¿sí? Y como dice el apóstol Pablo, aún someternos a aquellos amos que no son tan amables, ¿no? Someternos, dice, es nuestro deber aún a los amos que son duros, que son difíciles. Somos llamados, por supuesto, a ser buenos ciudadanos, etc. Todo eso está incluido en las obras que nosotros debemos hacer. Así es, definitivamente, porque el Evangelio lo cambia todo. O sea, no es solamente la iglesia, y sabemos que la iglesia somos nosotros, y es lo que hemos estado escuchando en los sermones estos domingos. Y pastor, hablando de estas obras, usted mencionaba que estas obras serán recompensadas, aunque y esta recompensa es independiente a la salvación, pero sí usted hizo mención acerca de una recompensa, y cuando pensamos en recompensa nosotros pensamos en algo que yo puedo obtener, que veo, pero hablando de lo que la palabra nos dice, esta recompensa, ¿a qué se refiere? Claro. Bueno, Piper te diría que la recompensa es el Señor. Y era un libro muy bueno que se llama Dios es el Evangelio, ¿no? En el que Piper dice que lo que Dios te ofrece en el Evangelio es a sí mismo. Y entonces Él es nuestra recompensa, Él es nuestro premio, Él es ciertísimo, absolutamente, amén, ¿no? O sea, hemos dicho en alguna ocasión en un sermón, una pregunta de reflexión. Si Dios te prometiera el cielo y te prometiera un lugar donde no habrá más llanto, más dolor, más enfermedad, más muerte, no habrá más lágrimas, y te prometiera que todos tus seres queridos van a estar ahí, ¿verdad? Te prometiera goces y disfrutes y deleites, pero Jesús no va a estar ahí, ¿aún así querrías ir al cielo? O sea, es una pregunta que vale la pena hacérsela a cada uno de nosotros y reflexionar en ella, ¿sí? Porque cierto es que lo que me debe motivar más para querer estar ahí, en los nuevos cielos y la nueva tierra, es estar con Jesús. Absolutamente. Ahora bien, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, al pueblo de Dios se le motiva también
con un llamado a procurar la bendición del Señor, ¿sí? Y también se le motiva, y esto lo vemos en particular en el Nuevo Testamento, con la promesa de recompensas. Jesús dijo que no hay quien pierda padre o madre que no reciba 100 veces más en el reino, ¿no? Y habla Jesús de que se van a sentar en tronos y demás. Fíjate que una de las razones por las cuales nosotros no estamos tan dispuestos a sacrificarnos por el reino de Dios es que no creemos realmente. En el fondo no creemos que viene para nosotros un lugar que es indescriptible, de bendición. Vaya, no hay palabras para describir la bendición que viene, un lugar físico, ¿sí? Nuevos cielos y nueva tierra. No creemos realmente que Dios nos va a dar ese nuevo mundo en donde no habrá más llanto, más muerte, etcétera, ¿no? Y a mí me encanta lo que dice Richard Pratt, lo he mencionado en un par de sermones. Me encanta lo que dice cuando él dice, si por causa del reino, ¿sí? Tú decides dejar a un lado tus vacaciones de ensueño en París, ¿no? Por causa del reino, porque dijiste, bueno, ahorraste para París, ¿no? ¿Ok? Que no es malo, digamos, salvo que no hagan esas cosas que hicieron ahí Pero bueno, no es malo querer ir a París, pues. Alguien puede tener ese sueño de estar ahí de poner la mano así para que parezca que está cargando la Torre Eiffel en las fotos, ¿no? Pero bueno, tiene ese sueño de estar ahí en París y demás y todo. No hay nada de malo con eso, pero de pronto imagina que esa persona escucha, hace falta tales fondos para que se quede ese misionero en tal lugar, que está a punto de irse porque no hay fondos, y dice, pues aquí está lo que iba yo a gastar en París, ¿no? Mejor es que haya un misionero. Entonces Richard dice, si por causa del reino nunca ves París, ¿no? Espérate a ver París en la nueva tierra. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces a veces no creemos que van a haber esas recompensas, que el Señor es justo y va a recompensar a cada uno conforme a su obra. Por eso siempre me dice Richard, cuando estés en la nueva tierra y veas al conserje, salúdalo porque voy a ser yo. Y dice, algunos de nosotros creo que ni siquiera vamos a ver a los apóstoles, dice, ¿no? Porque, no, es que el Señor realmente va a recompensar de acuerdo a lo que hayamos hecho. Sí, claro que tu recompensa es Él, por supuesto, y la alabanza que Él te va a dar. Pero yo estoy convencido de que el Señor va a recompensar a cada uno según su obra, ¿sí? Y obviamente unos van a recibir más que otros, yo creo. Firmemente lo creo. Así es, sí, la palabra se va a usar todos en la nueva muestra. tierra, pero unos van a recibir más que otros. Así es, definitivamente, y que el Señor nos ayude para seguir haciendo buenas obras para su gloria, ¿verdad? Porque definitivamente a veces tenemos como que miedo de caer en el hecho de confiar mucho en las obras, pero realmente es que no confiamos en las obras, hacemos obras, y me encantó lo que usted mencionó hace un momento en la oración, que sí fuimos salvos no por obras, pero sí para obras. Claro. Y definitivamente sí, eso es un buen recordatorio, porque a veces también como que nuestra fe es muy subjetiva y no la aterrizamos, como Santiago nos dice constantemente la importancia de muéstrame tu fe a través de tus obras. Así es. ¿Verdad? Pero así sí, que el Señor nos ayude a realizar obras cargadas del Evangelio y con motivaciones para la gloria del Señor. Y pastor, ya hablando un poco más en los versículos que menciona acerca de que nosotros hemos sido llamados para formar parte de este proyecto de construcción del reino de Dios como la iglesia que el Señor está edificando. Y Dios ha hecho diferentes llamados. Si
hay un llamado para poder tener un rol de liderazgo dentro de la iglesia, y si esta persona ha visto el llamado de Dios o ha escuchado el llamado de Dios, pero no ha querido atender este llamado porque no tiene tiempo o porque hay alguna limitante, es pecaminoso no querer tener un rol de liderazgo dentro de la iglesia. Bueno, yo diría que hay que ser cuidadosos antes de emitir, pues digamos, un juicio en ese sentido. ¿Por qué? Porque por un lado, tenemos que entender que como humanos, estoy leyendo un libro fascinante, fue un compañero, bueno, él estaba más adelantado que yo en el seminario en Orlando, Kelly Kapic, y el libro se llama Solamente eres humano, ¿no? Y te llama el libro a abrazar tus limitaciones. Entonces puede haber temporadas en la vida en la que te veas limitado, porque a lo mejor, por ejemplo, tus hijos están chicos, ¿verdad? Tienes bebés que atender, etcétera, y eso te va a limitar en ciertas cosas, ¿sí? Por un lado, sí, hay que ser sensibles a estas realidades y no necesariamente condenar a aquella mujer que pues tiene los dones y la vocación y demás de ser maestra en la escuela dominical, pero a lo mejor no está en una temporada en su vida en que no va a poder, ¿sí?, realizar ese ministerio. Ahora, hay que ser muy cuidadosos también porque nosotros vivimos en una época, ¿sí?, en la que, y no trato de ninguna manera ofender a las generaciones, pero vemos, por ejemplo, en las iglesias, aquí también ciertamente, cómo hay mucha fragilidad con respecto a, ay, me canso, ¿no? Ay, es que no puedo, ay, es que lo otro, y que por aquí, que mis hijos tienen que dormir sus 8 horas, que, bueno, en fin. Veíamos hermanas de antaño, ¿no?, que sin las comodidades que tienen ahora el automóvil o la lavadora automática que solo le aprietas un botón y ya te saca hasta la ropa planchada, ¿no? No tenía ese tipo de cosas y eran hermanas muy activas en la iglesia. Y no quiero sonar de ninguna manera con esto. Yo me acuerdo que estaban chicos mis hijos y ellos acostumbraban a dormir donde sea, ¿no? En el piso, ¿no? O sea, ahí pues, si teníamos que hacer algo en la iglesia y demás. Algunos dirán, bueno, es que era la familia pastoral y demás, pero yo creo que hay que tratar de ser personas que no caigamos en extremos, ¿sí? Bueno, voy a desgastarme por el reino y entonces desatiendo mi hogar y demás. Pero por otro lado, el día de hoy creo que la tendencia es, sobre todo entre las parejas jóvenes, las mujeres jóvenes, ay, es que no puedo salir porque mi marido tiene que tener su comida caliente, ¿no? O sea, mi llamado como esposa. O sea, yo creo que a veces ese tipo de situaciones pueden reflejar el espíritu de la época o simplemente pueden ser usadas como excusa, ¿no? Yo creo que pues, la persona tendría que examinarse. Oye, Dios te está llamando, ¿sí? Puedes hacerlo, tienes los dones, pero si empiezas con, bueno, es que no puedo por esto, no puedo por aquello. Bueno, hay cosas que son legítimas, pero hay otras que no. O sea, sí pudiera, pero es que tengo clase de chino mandarín a esa hora, ¿no? No, pues a tal hora. No, pues es cuando ya estoy yo en el club de no sé qué. O sea, sí, de pronto nosotros empezamos a llenarnos de otras cosas y eso nos impide servir en la iglesia, pues habría que preguntarnos, ¿no? Hay algunas que no puedes dejar porque son necesarias, pero hay otras que la verdad, bien puedes decir, bueno, no voy a hacer esto porque quiero servir en la iglesia, ¿sí? Nos acordamos ¿te acuerdas cuando Guillermo Farrell, le dicen, o Farrell, va a visitar a Calvino y lo llama para unirse a la Reforma, y Calvino, Sí.
quería simplemente dedicarse en la biblioteca a estudiar e intelectualmente avanzar la reforma con sus escritos. Y entonces, ¿qué le dice? Dios maldiga. Dios maldiga Sí, tu descanso, ¿no? sí. Maldiga tu vida cómoda, si de tal necesidad tú te niegas, ¿no? Entonces yo creo que si yo estoy viendo una necesidad en la iglesia y la puedo suplir, ¿sí? Pues a lo mejor vale la pena sacrificar algo que me gusta, pero voy a bendecir a mis hermanos. ¿Sí me explico? Tal vez ya no voy a poder ver mi programa tal que me gusta o hacer tal cosa, pero voy a servir a los hermanos. Entonces, si hay necesidad y yo puedo suplir esa necesidad, pues habría que preguntarse si lo que me impide hacerlo es algo legítimo, algo válido a la luz de las Escrituras, que pueda servir como un pretexto. Yo quiero poner así como ejemplo algo que recientemente sucedió en una iglesia hermana, donde una mujer que sirvió fielmente en el ministerio infantil, increíble en cuanto a sus dones y su llamado y la ejecución del ministerio infantil, pero resulta que su madre ahora está entrando en una etapa en cuanto a su salud que requiere su cuidado. Entonces esta hermana pues ya decide ya dejar el ministerio infantil para dedicarse a cuidar a su madre. Y eso es válido. Eso es válido, por supuesto. Pero eso no es lo mismo a los otros pretextos que se ponen para no servir, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, definitivamente. Sí, porque muchas veces no son excusas, bueno, legítimas, vaya, que digamos, realmente no puedo. Y sí es de examinar, como dice usted, porque muchas veces nos estamos poniendo a nosotros mismos por encima de todo. Y otra cosa que sucede es que complicamos tanto nuestras vidas con cosas que son innecesarias, que ya no nos queda tiempo para lo importante. Sí, así es, definitivamente. Y pastor, el no querer tener comunión con otros creyentes, y todos hemos sido llamados a este proyecto de construcción que es la iglesia, el reino del Señor, porque muchas veces se justifica de que los mismos hermanos no pueden confiar en otros hermanos y llegan a la iglesia predispuestos a no tener una relación profunda con ningún creyente, y obviamente esto va a provocar que no estén involucrados en la construcción. Claro. De este llamado. O sea, realmente es pecaminoso no querer tener comunión con otros porque estoy poniendo un cerco de cuidado a mí o a mi familia. De nueva cuenta, hay que ser también cuidadosos y examinar caso por caso. Por un lado, es cierto, a la luz de las Escrituras, si no amas a tu hermano, no puedes amar al Señor. ¿Sí? Si no tienes comunión con tus hermanos, no puedes clamar tener comunión con Dios. Clásico dicho en las iglesias, cuando tratan de animar a la persona que dice, no, yo ya no quiero ir por esto, por aquello y lo otro. El hermano o la hermana intenta piadosamente dar este consejo, ¿no? Dina, haz como yo. Yo ni me fijo en quién va. Yo no voy por la gente, yo voy por Dios. Se oye muy piadoso, pero si ese es el caso, quédate en tu casa, porque los dos mandamientos son: amarás al Señor y a tu prójimo, ¿verdad? Y el llamado es a tener comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Entonces, si uno no quiere, y de plano uno dice, no, yo no quiero tener comunión con los cristianos, yo voy a ir y me voy a ir, voy al culto y me voy, listo, no quiero involucrarme en nada, ni quiero yo tener convivencia. Hay algo malo ahí, algo que está mal, ¿sí? Puede ser que la persona no haya nacido de nuevo, porque como dice el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 5, el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Ahora, es verdad que el cristiano genuino debe sentirse más en casa entre cristianos. Si te sientes más a gusto con los no cristianos que con los cristianos, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. ¿Sí?
Ahora, por otro lado, hay que también ser honestos. La iglesia está en este proceso de santificación y la iglesia puede dañar, puede lastimar, puede herir, cierto. Hay gente que ha sido herida en alguna iglesia y viene pues protegiéndose, no quiere involucrarse porque no quiere que le pase lo que le sucedió en la otra iglesia, etc. Entonces hay que ser pacientes en ese sentido, ¿verdad? Y entonces no simplemente dar digamos, el barazo y decir, oye, tú no eres cristiano porque no quieres estar. Hay que sentarnos y escuchar, Sí. ¿sí? Y entonces, por supuesto, llevar a esa persona a una sanidad por el Evangelio, al perdón, a la restauración. Bueno, en la casa tenemos una discusión, no es lo mismo, ¿verdad? Por supuesto, pero se nos murió Wally hace un año. Yo quiero un perrito, ¿sí? No quiero sustituir a Wally, nadie lo va a sustituir, ¿verdad? Pero pero me encantan los perros. Y mi esposa dijo, no, ni uno más. Porque no quiero verlo sufrir, no quiero pasar por lo que pasé. Y tiene toda la razón. Yo digo, pero se tienen que morir, o sea, no. Pero dice, no y no. La verdad es que entrar en una relación con alguien es estar dispuesto a ser herido por esa persona, a sufrir, pues. ¿Por qué? Pues porque, pensemos en los esposos, aunque sean cristianos, todavía no son el producto terminado y se van a lastimar el uno al otro, ¿no? Y eso va a suceder. Y en la iglesia es lo mismo. Y yo creo que, como dije en uno de los primeros sermones sobre Corintios, hay que quitarnos esas expectativas irreales sobre la iglesia, ¿sí? Y por otro lado, por supuesto, bueno, hay que ser pacientes con las personas. O sea, a lo mejor viene gente herida, ¿no? Que fueron muy lastimados. Hay que ser pacientes, hay que sentar, hay que escuchar. Y entonces en amor corregir lo que haya que corregir. Y animar a esta persona poco a poco a integrarse a la iglesia. Ahora, si definitivamente la persona se niega y dice, pues yo sí cuestionaría la genuinidad de su fe. Así es. Una persona que en la iglesia no quiere participar de nada, no quiere convivir, no quiere servir, no quiere trabajar. Bueno, primero, como he dicho, quiero sentarme contigo a ver por qué. ¿Por qué? Y dos, entonces si yo encontrara que pues no hay razón realmente o tal vez sí hay razón, pero no quiere dar los pasos para sanar y demás, y no quiere integrarse a la iglesia, yo sí diría, ¿sabes qué? Deberías cuestionar esa afirmación de que eres cristiano. Así es, porque el Señor nos ha llamado a la comunión unos con otros. La vida cristiana es un proyecto comunitario. Así es. No hay de otra. Sí, y crecemos más en comunidad, claro. Definitivamente, no aislados. Es un peligro, porque no vamos a crecer en la fe. Y pastor, ya para terminar, en 2 minutos que producción ya nos dio. No hay tal cosa como 2 minutos para su servidor, ¿verdad? Podemos parafrasear el Salmo 90, porque para el pastor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Hablando de la iglesia, la iglesia cuando es atacada por fuera es fortalecida. Nada más un poquito de contexto. Hablamos el domingo pasado sobre el que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y por cierto, me han dicho que fue un sermón muy duro, o no sé qué piensas tú al respecto. No, yo creo que no, fue muy confrontante. O sea, creo que no fue duro. Ay, bueno, dijo, y si fue duro, pues la palabra del Señor hoy sí, es dura. Ahí estuvo dura la piedricación, algo así me dijeron, ¿no? Que las pedradas, no, pero es que es un asunto muy serio esto de, no lo consideramos con seriedad, eso de destruir el templo de Dios que es la iglesia. Sí, porque estamos atentando contra la novia de Cristo. O sí, sea, ese santuario donde Dios mora. Ajá. Imagínate qué le iba a pasar a aquel que entrara y mancillara el lugar santísimo, por ejemplo. Pues ese lugar santísimo ahora es la iglesia. Sí, definitivamente. Y creo que fue más que todo muy confrontante porque Dios ama a su iglesia.
Así es. Y a Esa es veces santa, dice Pablo, ¿no? tenemos en poco a la iglesia y creo que es un mal. Concepto muy pobre de la Tenemos iglesia. un concepto muy pobre de la iglesia, de lo que es la iglesia. Y realmente que hasta que nosotros no entendemos el significado Sí, de la iglesia y la unión que la iglesia tiene con Cristo, vamos a vivir menospreciando así es. la iglesia. Ahora debo decir que esos 2 minutos me los robó Dina. Y lo siento, lo siento. Y hablando de la iglesia, esta iglesia que es muchas veces atacada, históricamente se ha visto que es atacada por fuera, vemos que se fortalece. Sí. Cuando es atacada interiormente, muchas veces se divide. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto podemos compararnos los cristianos del occidente con los del oriente? Porque ¿será que nuestra zona de confort aquí en el occidente Claro. puede ser hasta cierto punto peligrosa para nosotros los creyentes? Sí, definitivamente lo vemos aún en la vida, digamos, cotidiana. A veces, mientras más cómodos estamos, menos diligentes somos, menos fieles somos. Pareciera como que las bendiciones que da el Señor pueden resultar en su contra, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Volverse en su contra, porque ciertamente la iglesia en el occidente ha gozado de una paz, de una tranquilidad, digo no en todos lados, pero que hasta cierto punto es una anomalía, porque la norma desde el principio de la iglesia es que la iglesia sea perseguida. Pero por alguna razón Dios ha bendecido a la iglesia occidental con paz, con tranquilidad, por mucho tiempo ya, ¿no? Y eso, por supuesto, ha hecho que los cristianos pues sucumban ante los placeres, la comodidad, que no son necesariamente malos en sí mismos, todas estas cosas, pero bueno, ya no estamos acostumbrados a sufrir, y lo vemos, ¿no? Aún las iglesias tristemente queremos hacer que la gente esté lo más cómoda posible, no importunarles en nada, no incomodarles en nada. Quieren que dure menos el culto, le bajamos, por supuesto. Quieren que no haya tanta actividad, no lo hacemos. O sea, que tus hijos van a jugar en la liga de fútbol el domingo, no importa, ponemos un culto el lunes para que... O sea, entonces, no ayudamos a la gente a sufrir, ¿verdad? No nos voluntariamos para sufrir. Y en ese sentido, pues, la vitalidad de la iglesia se va marchitando, es como los espinos, ¿no? Que dice Jesús en la parábola del sembrador, ahogan, ¿verdad?, la semilla, los afanes y los placeres de esta vida. En cambio, la iglesia en el oriente del mundo, en el Medio Oriente, en el cercano Oriente, en el lejano Oriente, en África y otros lugares, mientras la iglesia es más oprimida, mientras más oprimida es, más crece, ¿sí? Más y más crece. Aquí que tenemos todo, con tanta facilidad, vemos el estado tan deplorable de la iglesia, ¿no? en muchos sectores. Digo, y lo podemos ver aún en nuestra vida personal, y yo lo he visto aquí en la iglesia una y otra vez. Cuando el hermano, la hermana no tenían auto, venían domingo en la mañana y domingo en la noche. ¿Sí? O quizá no tenían una casa con aire acondicionado, más diligentes, o sea, presentes en la actividad, etc. Aunque tuvieran que tomar 2, 3 camiones, o lo que tú quieras, ¿no? Ahora... Lo siento, es que pensé es que aquí hay aire, lo siento. No, bueno, tampoco vamos a andar ahí flagelándonos, soy un pecador por este aire que estoy teniendo aquí. No, sí, pero sí, mi punto es, o sea, lo he visto, que puedes ver a estas personas con un nivel de comodidad más elevado, que no son tan fieles como las hermanitas, las hermanas viejitas ya, que caminando vienen a la iglesia y son las primeras en llegar. ¿Sí? Pues, hermanos que veíamos más activos, ahora ya salir de la casa en la tarde del domingo, ya ahí con la cama king size y el airecito, ¿no? Pues ya no, ¿verdad?
éramos más diligentes cuando teníamos nada más una silla y una hamaca, ¿no? Pero empezamos a amar más la bendición que al que bendice. Entonces eso mata la vida espiritual. Sí, como para terminar, ¿no? Como decía, porque aquí ya se están poniendo así como que más estrictos. no quieren sufrir un poco por el Evangelio. Están anhelando su Netflix y demás y todo. No, no es cierto. Ya hasta se me olvidó que iba yo a decir. No, bueno, o sea, es cierto, honestamente, ¿qué pasa? Lo decía alguien así. Los Judases, ¿no? Han sido más efectivos que los Césares, en el sentido de que la iglesia es más fácilmente destruida de dentro que de fuera, ¿no? Y hablamos de eso el domingo, y la iglesia puede resistir persecuciones y demás, pero cuando la iglesia sucumbe a la seducción del mundo, ¿verdad? Eso es mucho más difícil de resistir. Y por supuesto, ya para concluir, creo que lo que escuchamos el domingo es importantísimo, digo, tenerlo muy en cuenta y reflexionar. Solo hay dos cosas que podemos estar haciendo en la iglesia Jesús o en cualquier iglesia. O estamos edificando la iglesia o la estamos destruyendo. Pero no hay que olvidar que Dios destruirá a aquel que destruya su templo, ¿verdad? Y Dios no va a dejar pasar esto. Entonces, pues ha sido muy grato volver a estar aquí, Dina. Así es, pastor, sí, ya nos dimos cuenta. Gracias a Dios por este tiempo, pastor, porque nos ayuda a meditar y a reflexionar después de escuchar el sermón. Y si usted no ha escuchado el sermón, puede ir al canal de YouTube y puede buscar ahí los sermones de Corintios, que la verdad es que han sido de mucha edificación. Y esperamos nuevamente, pues, estar nuevamente en la próxima sobremesa. Sí, y esta fue más larga que de costumbre porque abarcamos tres sermones aquí. 3 sermones tratando de compactarlos. Así que no se desanimen por eso. Así es. Pero fue un gusto poder estar aquí Igualmente. nuevamente, pastor, y poder ser edificados con la palabra de Dios y la meditación de la palabra de Dios después del sermón. Así es que los esperamos en nuestra próxima sobremesa. Muchas gracias, pastor. Gracias, Tina. Gracias a producción, gracias a ustedes por sintonizarnos y hasta la próxima.